Hola, en el video pasado definimos el concepto de elemento hermitiano como aquel elemento de tal manera que H estrella es igual a H, también llamado elemento autoadjunto. Vimos algunas propiedades, como por ejemplo que el radio espectral de los autoadjuntos o de los hermitianos es la norma del vector, norma de H, y vimos que la norma del vector, en general de cualquier vector X, se puede escribir como el radio de X estrella X a la 1 medio. Y además definimos el concepto de elemento normal, como aquel elemento de tal manera que x por x estrella es igual a x estrella por x, o sea, conmutan esa multiplicación. Y también demostramos que el radio espectral de los elementos normales es la norma de H. Bueno, hoy vamos a ver un resultado muy importante que nos ayuda a entender en dónde estamos parados, que se llama el teorema de Gelfand-Neymark. Entonces lo voy a poner aquí. Gelfand Neymark. ¿Está bien? Entonces, básicamente nos dice que bajo ciertas condiciones un álgebra C estrella no es otra cosa más que un álgebra de funciones continuas. ¿Está bien? Pero para eso necesitamos primero probar la siguiente proposición. Proposición. Sea A un álgebra C estrella. Sea A un álgebra C estrella. ¿Está bien? Con unidad. Con unidad E. Si F es un elemento de M gato de A, si F está en M gato de A, que recuerden que es lo mismo para álgebras de Banach, que este es el caso, que el espacio M de A, de los caracteres continuos, entonces se tiene que F de X estrella va a salir F de X conjugado para cada X en A. Para cada X en A. ¿Sí? Entonces, los caracteres en álgebra C estrella tienen la propiedad particular de que sacan la involución, porque pues al final esta es la involución en los números complejos. ¿Está bien? Entonces se suele decir que son estrella homomorfismos, sacan la involución. ¿Está bien? Bueno, entonces vamos a hacer la demostración. Bueno, entonces tomemos un f en m gato de A. Un carácter, un funcional, lineal, multiplicativo, no cero, o sea, f en m de A. Entonces, primero vamos a demostrar lo siguiente. Afirmamos que si h afirmamos, vamos a poner aquí dos puntos, si h está en A es hermitiano, ¿sí? Entonces, f de h es un número real. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a demostrar. Si h es hermitiano, entonces h es un número real. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces, pues supongamos o consideremos el siguiente elemento en A, x0, que va a ser el h, el hermitiano que agarré. Bueno, vamos a decir primero bien, ¿verdad? Sea h hermitiano. Sea h en A hermitiano. ¿Está bien? Y denotemos por x0 igual a el hermitiano más 6 veces t por A. Y esto para cada t en R. ¿Está bien? Entonces, escribamos x0 igual a h más it con t cualquier número real. ¿Está bien? Y además supongamos además que f de h se puede escribir como alfa más i veces beta.
con alfa, beta en R. ¿Está bien? Entonces f de h en un principio pues cae en C. O sea, si yo le aplico f de h, este en particular cae en los números complejos. Entonces puedo escribirlo como alfa más y veces beta con alfa y beta en R. Bueno, entonces lo que voy a hacer es le voy a aplicar el carácter a x0 y vamos a ver qué pasa. Tenemos que, fíjense, f de x0 pues va a ser igual a f de h más y veces y veces t por f de, porque pues es una función en particular lineal. Recuerden que los caracteres en la unidad valen 1. Eso lo demostramos hace mucho tiempo. Y ahí se usa de manera importante que son distintos de 0. Entonces, esto es igual a alfa f de h, como habíamos dicho. Vamos a subrayarlo para que lo vean, lo tengan presente. Oye. Entonces, f de h es alfa más y veces beta más y veces t por la unidad. ¿Está bien? Ah, no, 1 ya, porque ese es 1. ¿Está bien? Esto ya están los números complejos. Entonces, esto es igual a alfa más y veces beta más t. ¿Está bien? Bueno, entonces guardemos esto por acá. Ya tenemos que f de x0 se escribe como alfa más y veces beta más t. ¿Qué pasa si hacemos ahora el siguiente producto? Punto. Además, x0 estrella por x, ¿qué nos va a quedar? Pues vamos a hacerlo. x0 estrella sería x0, sería h más y veces t por e estrella por x, pues que sería a ver, espérenme. A ver, espérenme, no, es x0 aquí. Entonces tenemos x0 estrella por x0, pues esto es igual a h más y veces t por a, que esto es igual a h, el conjugado, bueno, el estrella de esto, pero eso es el mismo porque estoy suponiendo que es hermitiano. Aquí se va a cambiar por menos, y como el t es real, también nos va a quedar h por i por t, y aquí h más y veces t por e. Y entonces, pues haciendo esta multiplicación, pues parece ser que es como una especie de diferencia al cuadrado. No es difícil ver que nos va a quedar aquí h cuadrada más el menos i al cuadrado o menos el i al cuadrado, pero pues eso nos va a quedar 1, entonces nos va a quedar t cuadrada por e. ¿Está bien? Entonces cuando yo hago esta multiplicación nos queda esto. Entonces, pues vamos a tener lo siguiente, fíjense. ¿Qué pasa con f de x0? Voy a ponerlo por acá. F de x0, está bien. Vamos a elevarlo al cuadrado, ¿está bien? Esto, pues, como ya habíamos visto, f de x0 es esto de acá. ¿Está bien? Pero es el módulo. Este es el número complejo. Todo esto está en C. Fíjense, vamos a ponerlo aquí para que no se confundan. Esto está en los números complejos. Entonces, yo le quiero sacar el módulo al cuadrado. Entonces, el módulo al cuadrado pues, es los números reales al cuadrado. Los números parte imaginaria y parte real al cuadrado. Alfa cuadrada más beta más t al cuadrado. ¿Está bien? Por otro lado, esto es menor o igual que la norma de f al cuadrado por la norma de x0 al cuadrado. Pero nosotros demostramos que los caracteres todos tienen norma menor o igual que 1. De ahí que el m gato esté contenido en la bola de radio 1. ¿Está bien? Entonces esto es menor o igual que la norma de x0 al cuadrado. Ahora, estamos en el caso en el que A es una álgebra C estrella. Entonces, en ese caso, vamos a tener que... a ver, espérenme. Sí, entonces como es un álgebra C estrella, esto es igual a la norma de x0 estrella por la norma de x0. Recuerden que aquí no hay problema de cómo yo los ponga. Nosotros demostramos que sin importar si es conmutativo o no, aquí en la igualdad puedo intercambiar estos como yo quiera. Entonces lo voy a poner así, x0 estrella por x.
Entonces nos queda la norma de esto, pero esto lo calculamos arriba. Y entonces, como la norma es 1, en este caso también, de las álgebras estrella de la unidad, por la desigualdad del triángulo nos va a quedar que esto es menor o igual que la norma de h al cuadrado más la norma de este, que es la norma de e, por t al cuadrado, porque es escalar. Entonces nos va a quedar h más t cuadrado. ¿Está bien? Y entonces nos queda esto. Por tanto, como esto lo hice para cualquier TNR, por tanto, pues nos va a quedar que alfa cuadrada más beta cuadrada más 2 beta t, porque voy a cerrar esto de acá, más 2 beta t más t cuadrada, si es menor o igual que h cuadrada más t cuadrada, esto para toda TNR. Y entonces, pues, si cancelo estas dos de aquí, me va a quedar, entonces, pues, me va a quedar que alfa cuadrada más beta cuadrada más 2 beta por t es menor o igual que la norma de h al cuadrado. Esto para toda t en R. Y entonces, ¿qué podemos decir de aquí? Como esto lo estoy haciendo para cualquier t en los números reales, debo de tener que beta debe ser igual a 0. Porque si beta fuera distinto de 0, yo podría mover estos para el otro lado, e incluso despejar esto, pasarlo para aquí, y yo tendría entonces que tengo una cota para todos los números reales. Y eso es una contradicción. Entonces aquí le voy a poner, si beta es distinto de 0, entonces llegaríamos a que R es acotado por arriba. Y esto no puede ser, es una contradicción. Por tanto, pues beta tiene que ser igual a 0. ¿Está bien? Y si beta es igual a 0, nosotros eso era f de alfa más, f de h era alfa más y veces beta. Entonces, si beta es igual a 0, entonces alfa está en R, entonces f de h pues solamente es alfa, y esto está en los números reales. Y ya demostramos la primera parte. Demostramos que si tengo esto, si h es un hermitiano, entonces si f es un carácter, entonces f de h es un número real. ¿Está bien? Es real. Bueno, entonces, ahora vamos a hacerle para demostrar lo que queremos. Recuerden que lo que queremos demostrar es exactamente que f de x estrella es igual a f de x conjugado. Pues ya, voy a agarrar cualquier elemento. Vamos a poner aquí punto. Y entonces ahora, sea x cualquier elemento en A. Entonces, por la clase pasada, nosotros vimos que existen h y k. Voy a poner mejor aquí abajo, existen h, k en A hermitianos, ¿no? Únicos además, tales que x es igual a h más i veces k. ¿Está bien? Bueno, bien. El k. Entonces, si yo saco la involución de x, pues esto nos queda h menos i veces k, ¿no? Porque h y k son hermitianos. Entonces, por tanto, pues tenemos que f de x estrella, pues se escribe como f de h más, o menos más bien. Como es lineal, va a sacar los escalares, entonces nos va a quedar menos f menos i veces f de k. Ahí. ¿Está bien? Pero entonces, pues eso, si yo me doy cuenta, como estos son reales, esto es el conjugado de esto.
de esta suma. Pero otra vez, como f es lineal, pues nos va a quedar que... A ver, espérenme, ok. Entonces nos va a quedar que esto es, otra vez, f de h más i veces k conjugado, pero esto es f conjugado de x, f de x conjugado, perdón, así. Y ya está. ¿Sí? Entonces demostramos que f de x estrella es igual a f de x conjugado para cualquier x en a. ¿Sí? Y entonces pues aquí se ve un poco la utilidad de esto de los elementos hermitianos. De hecho es una demostración típica de este tipo de cosas en álgebras estrella, de escribir x como esta suma, aprovechar esa escritura y probar primero alguna proposición o la proposición para elementos hermitianos y después concluir el resultado para cualquier elemento. ¿Está bien? Bueno, entonces pasamos ahora al teorema que se le llama el teorema de Gelfand-Neymark y es el siguiente. Entonces, teorema. Aquí le vamos a poner Gelfand-Neymark. Entonces, ¿qué nos dice este teorema? Sea A un álgebra C estrella. Sea A un álgebra C estrella conmutativa. Aquí se lo voy a poner conmutativa. Conmutativa y con unidad. Y con unidad E. ¿Está bien? Entonces, ¿se acuerdan ustedes que en alguna sesión pasada vimos la llamada la transformada de Gelfand? Entonces lo que pasa es que en este caso la transformada de Gelfand es un isomorfismo estrella isométrico. Punto. La transformada de Gelfand que se nota como una cuña y que va de A, bueno, A con su norma en las funciones continuas definidas en el m gato con la norma infinito. Está bien, ¿cómo se está dada esta? La voy a recordar aquí, dada por x, lo mando a x gorro para todo x en a, donde ¿quién es x gorro? X gorro es una función continua. ¿Cuál es? Es una función que come caracteres y es f de x. Esto para todo f en m gato. Ya, ¿está bien? Entonces la transformada de Gelfand, que está dada de esta manera, es un isomorfismo estrella isométrico. Dale coma aquí. Es un isomorfismo estrella isométrico. ¿Está bien? Vamos a decir que quiere decir que sea isomorfismo estrella. Básicamente es que saca los estrellas. ¿Está bien? O sea, respeta la involución de un lado y del otro. Isométrico, pues que sea una isometría. Isomorfismo, pues que es una función que respeta las estructuras algebraicas y además es biyectiva. ¿Está bien? Bueno, entonces la transformada de Gelfand, recordemos que está de esta manera. ¿Qué es lo que hace la transformada de Gelfand? Agarra un vector, un elemento en el álgebra C estrella, y lo manda a la función x gorro o x cuña, como lo quieran leer. ¿Y cómo se está definida esa función? Esa función es una función continua en m gato. Entonces lo que hace es x gorro de f, lo manda a la evaluación, a lo que podíamos esperar, f de x. Y esto para toda f en m gato de a. ¿Está bien? Bueno, entonces eso ya así la habíamos definido. Pero nosotros ya habíamos demostrado en alguna clase pasada, déjenme busco cuál, las propiedades de la transformada de Gelfand. ¿Dónde está? Por acá. Híjole. Aquí es esta. Nosotros demostramos que
estamos en un álgebra de Banach conmutativo y con unidad. Entonces la transformada de Gelfand es un homomorfismo, o sea, ya sabemos que respeta las estructuras continuo. Eso ahorita vamos todavía a hacerlo mejor. En lugar de ser continuo, de hecho es una isometría. Y bueno, además demostramos que separa puntos, entonces un encaje. Pero esto no lo vamos a utilizar porque va a salir de gane de lo que las hipótesis que tenemos. Pero sí vamos a utilizar que ya probamos que es un homomorfismo continuo, o por lo menos es un homomorfismo. ¿Está bien? Entonces lo voy a poner aquí. Ya sabemos, ya hemos probado que la transformada de Gelfand, el gorrito, es un homomorfismo. O sea, respeta las estructuras algebraicas de suma, saca escalares y abre productos. ¿Está bien? Además, observemos que cumple lo siguiente. Además, cumple que, fíjense, si X está en A, es un elemento en A, y F es un elemento en M gato de A, es un carácter, es una funcional lineal multiplicativo no cero, entonces, fíjense, entonces, ¿qué pasa con? Este está en A, es la involución aplicada al vector X. ¿Qué pasa si yo le saco gorrito? Entonces X estrella gorro de F, yo lo que estaría viendo es quién es esta función. Quiero ver a qué es igual esa función. Pues eso es igual, por definición, a Fx estrella. Y entonces, aquí vamos a utilizar la proposición anterior. Esta es la proposición anterior. Por la proposición anterior, vamos a tener que f de x estrella sale la estrella. Entonces esto es f de x conjugado. Pero esto ¿quién es? Esto es x gorro de f conjugado así. Pero esto ¿quién es? Esto es, por definición, es la función x gorro conjugada en el elemento f. Entonces, como fue cualquier f en a, podemos decir, por tanto, como funciones continuas, tenemos que x estrella gorro, vamos a ponerle así, x estrella gorrito, pues esto es igual a x gorro conjugado. ¿Está bien? Lo que muchas veces se puede decir, o también lo escriben algunos textos, es que sale en la conjugación. ¿Sí? O sea, la transformada de Gelfand saca la conjugación. Entonces es un homomorfismo estrella. Bueno, esto le pongo para todo x en a. Pero usualmente no vamos a usar esta notación porque ya entendemos que la conjugación del otro lado, porque esta es una función continua, es tomar la función conjugada. ¿Está bien? Entonces, es decir, hasta ahorita tenemos que la transformada de Gelfand es un, todavía puedo decir más, es un homomorfismo estrella. ¿Está bien? Bueno, entonces ahora veamos que de hecho es una isometría y entonces en particular al ser una isometría va a ser una función inyectiva. Ya lo único que nos haría falta probar es que la transformada de Gelfand va a ser sobre. Pero bueno, vamos por partes. Ahora veamos que esta es una isometría. Isometría. ¿Cómo le vamos a hacer? Entonces, pues tomo un punto X en A. Entonces, tenemos lo siguiente. Entonces, fíjense. La norma infinito de la función X gorro, o la transformada de X, esta es la norma como ya vista como función continua. Yo lo que quiero demostrar es que es la norma de X para que sea una isometría, la transformada de Gelfand, ¿no? Pero vamos a elevarla al cuadrado porque nos conviene a nosotros. Entonces, como esto es un supremo
Y recuerden que los supremos, ya hemos hecho esto de que el supremo, cuando está elevado al cuadrado, pues el cuadrado entra dentro del supremo. Entonces es fácil ver que esto lo puedo escribir como x gorro, pero al cuadrado. Así. ¿Está bien? Pero, pues esta, ¿quién es? Esta es igual a lo siguiente. Esta es la norma. Pero esto de aquí es igual, antes de ponerlo, si quieren lo escribimos. Este es el supremo de los módulos de x de f al cuadrado, así, sobre f en m gato de a. Ahí está. Pero este módulo pues sale. Este es el supremo de los módulos de x gorro de f al cuadrado con f en m gato de a. Ahí está. Pero entonces este de aquí, como es el módulo al cuadrado, pues yo lo puedo escribir como el supremo de x de f por su conjugado por x gorro conjugado de f, que al final acuérdense que esto, pues quién es, esto es así como esto, sería así, ¿no? Así con f en m gato de a, ¿no? Pero pues entonces puedo volver a juntar las funciones y esto me queda que esto es igual al supremo de x por x conjugado de f, así como si fuera multiplicación de funciones sobre f en m gato de a, ¿no? Entonces, pues lo que estoy viendo es que esto en realidad es la norma infinito de x, la transformada de Gelfand en x, por la transformada de Gelfand en x, pero conjugada. ¿Está bien? Y entonces aquí usamos que la transformada es un homomorfismo estrella, porque este de aquí, déjenlo pongo mejor para que se vean bien, este conjugado de aquí lo voy a meter. Entonces esto me va a quedar la norma de x por, así fíjense, x estrella conjugado. Ahí está. Pero nosotros sabemos que la norma infinito satisface la igualdad C estrella. Entonces, por un lado, pues esto va a ser igual a la norma de x por x estrella conjugado. Así. ¿Está bien? A ver, espérenme. Ok, sí. Sí sabemos que la norma infinito satisface la igualdad C estrella, pero no lo vamos a ocupar. Estaba yo equivocado. Este de aquí lo puedo escribir así, ¿no? Porque la transformada es un homomorfismo. Pero esto de aquí, ¿a quién es igual? Este es el supremo, fíjense, de x por x estrella conjugado de, digo, x estrella gorrito de f sobre f en m gato de a. ¿Está bien? Pero esto de acá, pues es el supremo. Si yo hago la evaluación, mejor vamos a ponerlo abajo para que se vea bien. Esto es igual al supremo de las evaluaciones f de x por x estrella con f en m gato de a. Pero esto de aquí o estos de acá son los valores en el espectro de x por x estrella. En este caso nosotros demostramos que en un álgebra de Banach, voy a poner por acá, y para esta igualdad, sabemos que en un álgebra de Banach el espectro de un elemento es esto, tal que f está en m gato. Así. Entonces, espérenme. Ok. Entonces entonces esto lo demostramos nosotros en álgebras de Banach. Entonces, creo que necesitamos aquí conmutativa y no me acuerdo qué otra cosa, con unidad, todo eso. ¿Está bien? Entonces, pues esto de aquí va a ser pues el radio espectral, porque es el supremo de los valores del espectro. Entonces, esto es el radio espectral de x por x estrella. Pero este de aquí es hermitiano. ¿No? Es clásico
ese elemento en la teoría de álgebras estrella, y ese en particular es hermitiano. Entonces nosotros demostramos en la clase pasada que los elementos hermitianos, su radio espectral es igual a su norma. Entonces esto es la norma de X por X estrella. Pero como es un álgebra C estrella, entonces esto es igual a la norma de X al cuadrado. ¿Y de dónde vino todo esto? Todo esto vino desde arriba. La norma infinito de X al cuadrado, vamos a tener que es igual a la norma de X. Por tanto, pues vamos a tener que la norma infinito de X es igual a la norma de X para toda X en A. Y entonces lo que estamos viendo es decir, la transformada es una isometría. Es una isometría. Y ya está. Entonces tenemos ya que la transformada del Gelfand hasta ahorita es una isometría que en particular es inyectiva. Le voy a poner aquí en particular es inyectiva. Recuerden que todas las isometrías en particular son inyectivas. Entonces nos hace falta demostrar que sobre. ¿Está bien? Entonces hay que demostrar que la imagen de toda la transformada de Gelfand, de todo el álgebra, es exactamente las funciones continuas definidas en m gato de A. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Vamos a aplicar el famoso teorema de Stone-Ballestas. Entonces, pues fíjense, observemos primero que la imagen, esta es completa, o sea, con vista como su conjunto de aquí, como el gato es completo. Es completo con la norma infinito. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si yo tomo una sucesión xn desde n igual a 1 hasta infinito, una sucesión contenida en la imagen de la transformada de Gelfand de Cauchy, ¿no? Quiero ver que esta sucesión de Cauchy converge. Entonces, pues lo que tengo es que la norma de xn menos xm, esta se va a 0. Pero esta, ¿quién es? Esta es la norma, como es lineal la transformada, de xn menos xm. Así. ¿Está bien? Pero esta norma infinito que es igual, pues esto es igual a la norma de xn menos xm. Ah, no, porque es una isometría. Ya le puedo quitar esto y me queda esto. Entonces, esta se está yendo a 0, pero esta es igual a esta. Entonces también esta se va a 0 cuando n, vamos a ponerle aquí abajo, cuando n y m se van a infinito, cuando n y m son muy grandes. ¿Está bien? Y entonces, como A es un álgebra de Banach, como A es Banach, entonces pues va a existir un elemento X, vamos a ponerle un X1 en A, tal que con la norma xn menos x se va a 0 cuando n tiende a infinito. ¿Está bien? O sea, convergencia en A, en el álgebra, a x1, perdón, aquí. ¿Está bien? Y entonces, ¿por qué también van a converger o van a ser convergentes las x en el gorro? Porque fíjense. Fíjense. Entonces, de nuevo, si epsilon es mayor que 0, vamos a ver que convergen para las x en el gorrito. ¿Está bien? Entonces, si epsilon es mayor que 0, nosotros sabemos, por ser Cauchy, existe n en n, tal que si n y m son mayores o iguales que esta n, entonces, pues me va a quedar esto, la norma de este menos esto se hace menor que epsilon. Pero esto, ¿quién es? Esto es la norma de xn menos xm,
se hace menor que epsilon medios. ¿Está bien? Entonces, fíjense, ¿qué pasa? Y esto es porque ya probamos que la transformada es una isometría. Entonces, ¿qué pasa si fijamos n? Si fijo n mayor o igual que la n mayúscula y hago la otra que se mueva a infinito y hago m tender a infinito. Esto es un argumento típico de cuando se quiere demostrar la completez de algo. Se fija uno y se mueve el otro. Entonces, ¿qué me va a quedar? Como es continua, entonces aquí me va a quedar que, a ver, espérenme. Espérenme. Ok, voy a hacer m tender a infinito. Entonces, si hago tender m infinito, vamos a ponerle como la transformada es en particular continua, porque es una isometría continua, pues voy a sacar límites de ambos lados. Pero creo que no necesito esto de acá, ahorita que estoy viendo bien. No necesito, esto ya lo usé, entonces lo voy a borrar. Entonces esto va a ser menor que epsilon medios, ¿está bien? Entonces como la transformada es en particular continua, voy a tomar límites acá, pero sobre m, ¿está bien? Entonces voy a tener que este de aquí se va a quedar así igualito, porque este no depende de m, pero aquí va a entrar menos el límite de xm gorro cuando m tiende a infinito, que esto es menor o igual que epsilon. Ya cuando se hace se toma límite, la desigualdad se puede hacer menor o igual, acuérdense. Pero esto, ¿quién es? Pero esto de aquí, al hacer como la transformada es continua, pues me va a quedar la norma de x gorro menos el límite de las xm's, pero la límite de las xm's estamos viendo que es x1. Entonces esto es x1 gorro. Pero esto es menor que epsilon. Entonces, ¿qué demostramos? Dimos una epsilon mayor que 0, mostramos que existe un n, tal que si n y m son... No, perdón. Tal que si n es mayor o igual que n, entonces las diferencias se hacen menor que epsilon. Dejen aquí, les pongo bien su norma. Ups. Quedó muy ajustado, ¿no? Aquí. Entonces x1, así, ¿está bien? Y entonces, ahora sí, ya tengo que a con su norma infinito, este es Banach. ¿Está bien? Entonces vamos a guardar eso. Ahora, para aplicar el teorema de Stone-Ballestras, necesito ver que satisface todas las condiciones. Entonces, pues primero necesito ver que es autoconjugada, pero eso ya lo tengo. Entonces, fíjense, ahora, 2 puntos. 1. Esta es una subálgebra, para empezar. Es una subálgebra. Eso es obvio, ¿no? Es una álgebra de las funciones continuas en m gato de a. ¿Está bien? Eso es directo. 2. Es autoconjugada. ¿Qué quiere decir? Fíjense. Esta es autoconjugada. Conjugada. ¿Qué quiere decir? Si yo tengo un X gorrito en A gorro, entonces lo que quiero decir es que ¿qué pasa con su conjugada? Que vuelve a caer ahí, pero pues sí es cierto, porque es otra vez como es un homomorfismo estrella, como la transformada es un homomorfismo estrella, tenemos que tenemos que esta de aquí conjugada pues va a ser, como ya demostramos, es esta, y entonces esta vuelve a caer aquí. Entonces es una subálgebra, es autoconjugada, entonces ya también se cumple eso. ¿Qué más? Contiene las constantes. Agorrito contiene a las constantes. ¿Y por qué contiene las constantes? Porque si yo agarro
un lambda en C. ¿Está bien? ¿Por qué va a estar la función constante aquí? Porque, pues fíjense, como la función egorro, pues está en agorro porque pues A tiene unidad. Entonces al ser cerrada bajo multiplicaciones por escalares, entonces lambda por egorro pues sigue estando en A. Pero esta quién es, lambda por egorrito pues es el lambda, a ver, espérenme, es lineal, entonces pues lo pone así. ¿Está bien? Y pues esto quién es. Ajá, yo lo que afirmo es que esta de aquí es precisamente lambda. Es la función lambda de x, pero ¿cómo le hago? Espérenme. Ah, ya sé cómo se hace. Vamos a aplicarlo en una función. Aquí. Entonces voy a poner entonces, si f está en m gato de a, pues tenemos lo siguiente. Quiero ver a qué es igual esta función. Entonces esta es la función lambda por egorro de f, pero esto es f de lambda por e, pero como es lineal, entonces f de lambda por e, pero recuerden que los caracteres en la unidad vale 1, entonces esto es lambda. Entonces lo que estoy viendo es que esta función está en A barra, digo en A gorrito, pero es la función constante. Entonces lambda por e gorrito, que es la función constante como funciones, está en A gorrito. Entonces contiene las constantes. Y ahora, ya nada más hay que ver que separa puntos. 4. A gorrito separa puntos. Separa puntos. Pero, ¿de qué dominio? Recuerden que estas son funciones que están definidas en m gato de A. Entonces, para ver que separa puntos, pues debo de dar dos elementos ahí. Sean f, g, en m gato de A. ¿Está bien? Entonces sean f, g, en m gato de A. Entonces... pero distintas. Sean f y g en m gato de A con f distinto de g. ¿Está bien? Entonces, pues como son funciones distintas, como son caracteres distintos, pues ¿qué va a pasar? Entonces existe x0 en A, o vamos a ponerle x2, para no confundir el x1 y el x0 de los que veníamos utilizando. Entonces existe x2 en A, como son caracteres distintos, tales que f de x2 es distinto de g de x2. Pero si esto pasa, entonces, pues vistas como transformadas de Gelfand, me queda que x2 gorrito en f es distinta de x2 gorrita en g. Entonces, esta es la función x2 gorrito que separa los puntos. ¿Está bien? Y entonces ya tenemos todo. Por tanto, usando el teorema de Stone Weierstrass, hijo, ya no me acuerdo cómo se escribe Weierstrass, creo que es así. Y claro, su versión compleja, o sea, donde las funciones tienen valores complejos, se tiene que el álgebra a gorrito, oye, esta es densa, o sea, cuando lo cierran con la norma infinito, es todo el espacio de funciones continuas. Pero nosotros ya demostramos que es completo con la norma infinito, entonces este es cerrado. Entonces esto es A gorrito. Entonces este es A gorrito. Y entonces, pues ya estamos viendo. Por tanto, la transformada es sobre. Y ya tenemos todo. Tenemos que es un isomorfismo, porque es sobreinyectiva, es onomomorfismo, es una isometría, y además saca las estrellas, o sea, es un homomorfismo estrella,
¿Y qué más? Pues ya está todo. Por tanto, tenemos que, juntando todo, por tanto, la transformada de Gelfand, el gorrito, es una, o es un, vamos a ponerle, es un isomorfismo. Es un isomorfismo estrella isométrico. Y ya está. Entonces, pues lo que estamos viendo es que al pedirle que sea un álgebra C estrella con mutativa y con unidad, automáticamente acaba siendo un álgebra de funciones continuas, de las clásicas que nosotros nos enseñan en los primeros cursos de análisis, ¿no? A estudiar ese espacio de funciones. Bueno, ya no vamos a ver, bueno, a lo mejor sí, más adelante si grabo más videos. ¿Qué pasa con el caso no conmutativo? ¿Y qué pasa? Bueno, el caso más bien que no tuviera unidad, perdón. Si no tuviera unidad, ¿a qué se parece? Entonces, como vimos el ejemplo de las funciones continuas que se anulan en infinito, si A es un álgebra C estrella conmutativa y sin unidad, y sin unidad, se puede probar, pero lo vamos a hacer, si me da tiempo grabo el video y lo hago más adelante, es que A, de hecho, se parece a un álgebra de funciones continuas que se anulan en infinito para algún omega. ¿Está bien? Espacio topológico. ¿Está bien? Y entonces ese sería otra caracterización, pero de momento hasta aquí le vamos a parar en el curso de álgebras de Banach y álgebras estrella. Hay mucho que decir todavía de las álgebras estrella. Es un montón, o sea, es todo un mundo enorme. Entonces ahorita nada más medio nos asomamos, nos sumergimos un poco y lo dejamos en paz. ¿Está bien? Entonces si me da tiempo, pues yo grabo más videos, más cosas que se pueden decir de las álgebras estrellas. Esto es que apenas como el 10, no, ni el 10%, sería como el 2% de lo que es la teoría completa. Y la teoría sigue creciendo, entonces pues es inmenso. ¿Está bien? Bueno, entonces nos vemos.